El PIT-CNT dejó en claro, en el acto por el Día de los Trabajadores, que en líneas generales irá al diálogo social convocado por el gobierno para reformar la matriz de protección social con los mismos planteos que promovió sin éxito en su reforma constitucional, la que se sometió a plebiscito en octubre de 2024. Al abordar este tema en su mensaje, Lorena Luján, dirigente del Sindicato de Funcionarios de Salud Pública e integrante del equipo de representación de los trabajadores en el BPS, propuso rediscutir la forma en que se financia el sistema de previsión social y presentó una propuesta concreta. Una sustitución gradual del aporte patronal por un impuesto a la renta de las empresas. La contribución de las empresas a la seguridad social será en función de lo que ganen e independientemente de la cantidad de empleados que tenga. La contribución a la seguridad social dejará de ser un costo fijo para pasar a ser variable en función de la ganancia, sin importar la cantidad de empleados. Que la actividad que demanda mayor cantidad de mano de obra no esté en inferioridad de condiciones con quien no requiere el trabajo humano. Unos minutos más tarde, consultado por los periodistas, el presidente Yamandú Orsi dijo a propósito de esta idea que la ve difícil. Entre otras cosas, señaló que la presión tributaria en nuestro país ya es suficientemente alta y que en la campaña electoral su propuesta fue justamente que no habría incremento de impuestos. De todos modos, agregó, es un planteo que seguramente será discutido cuando tenga espacio, cuando esté en desarrollo el diálogo social que ha convocado el gobierno. Vamos a conocer más a propósito de esta posibilidad, a propósito de esta herramienta que pone sobre la mesa el PIT-CNT. Sí, vamos a conversar, por lo tanto, con la propia Lorena Luján, que como dijimos fue una de las oradoras del acto de ayer, es dirigente del Sindicato de Funcionarios de Salud Pública e integrante del equipo de representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Lorena, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarla. Muy buenos días para todos, ¿qué tal? Una primera pregunta bien genérica, pero ¿cómo se instrumentaría una propuesta como esta? ¿Podría desarrollarla un poco más? Bueno, nosotros en realidad hemos planteado, pido disculpas porque bueno, estoy un poco difónica. Nosotros en realidad tenemos varias propuestas porque hemos hecho un informe en una comisión para presentar a nuestro congreso del PIT-CNT, que será ahora a fin de mes, y en esas propuestas siempre buscando la forma más adecuada también de financiamiento, porque nosotros hemos sido muy críticos con el anterior diálogo de expertos, porque en realidad criticamos mucho que no avanzó nada en materia de financiamiento, y por eso, fuimos pensando en algunas alternativas que pueden ayudar en esta nueva instancia que vamos a tener en el diálogo social. Pero ¿cuál es el fundamento? ¿Por qué van por este camino? Ahora después veremos cómo se le instrumentaría, cómo se aplicaría, pero ¿por qué eligen esta herramienta? Nosotros vemos que primero que nada que es una de las herramientas, no decir que es la única herramienta. Por eso hablo del documento, porque en ese documento se presentan otras cosas, porque con esto de buscarle una nueva mirada capaz o una nueva forma, que es, como decíamos, la sustitución gradual del aporte patronal por estos impuestos a las rentas, es por la diferencia también que hay en el sentido de cuánto aporta un empleador que tiene un supermercado con 3 trabajadores, que aporta a nivel de la cantidad de empleados que tiene, y cuánto aporta, por ejemplo,
un empleador, un empresario del agro, de la parte rural, que tiene muchísimas ganancias y que al finalizar el día, el kiosquero o el supermercado chiquito tuvo que aportar por su cantidad de trabajadores y, por ejemplo, no sé, se me ocurre, la soja aporta por 1,9, pero las ganancias son totalmente diferentes. Y esto va también, esto se busca volver lo más neutro posible la contratación del personal, pero además cuánto aporta a la seguridad social, porque las ganancias no son las mismas tampoco. Hay una ganancia muy grande de un lado, una ganancia muy chica del otro, y creemos también de que, bueno, a la hora de la aportación, tampoco el que tiene menos tenga que aportar mucho más, y el que tiene más, en este caso, aporta menos. En esa línea va, pero también pensando en el aporte que se hace hacia la seguridad social, porque nosotros tenemos que ver la viabilidad del sistema, pero también una sostenibilidad en el tiempo, y si nosotros no pensamos en estas herramientas de poder buscar quien tiene un poco más, pague un poco más, no es fácil sostenerlo. También sabiendo de que si nosotros pensamos en una reforma de la seguridad social integral, nosotros en el mundo entero, cuando hay una reforma, nunca el sistema va a dar un superávit, ¿no? Pero hay una asistencia financiera, pero intentamos de que sea lo menos posible, porque en definitiva quienes son los que aportamos para esa asistencia financiera somos todos los que, por ejemplo, consumimos y pagamos el IVA o algo por el estilo. Entonces, ¿tiene que ser más equitativo? Sí, tiene que ser más equitativo, y a eso se apunta cuando planteamos y proponemos, como en este caso, una sustitución gradual al aporte patronal. Ahí está, sería de forma gradual, dice usted. Sería de forma gradual, no es que se eliminaría completamente el aporte patronal como tal. Exactamente, que eso es lo que quiero dejar claro, porque en algunos medios como que se transgiversó un poco, capaz que la forma que lo dijimos no quedó muy clara, pero sí, la propuesta nuestra es una sustitución gradual del aporte patronal por intermedio, sí, de impuestos a la renta de las empresas. Pero ya hay un impuesto a la renta empresarial. ¿Qué cambiaría en ese sentido? ¿Sería una tasa mayor? Pero tiene que ver con el aporte patronal. Y sí que sea gradual en el sentido de que si hay más ganancias, sí sea más. Porque por esto que decía, en algunos lugares no se está aportando el 7,5, se aporta el 1,9. Entonces, a eso me refiero, y hay algunas experiencias, porque... ¿Se refiere solo particularmente al agro en ese sentido, cuando hace referencia al 1,9? Sí, ahora sí, es el agro que tiene 1,9. Pero es una propuesta genérica, sería para todas las empresas. Claro, yo pongo en la propuesta pongo un ejemplo, pero sí, se tendría que ver las grandes empresas, cómo se realiza ese aporte gradual. Por eso no dice definidamente a quién es. Esto como ejemplo nomás de ver a cuál, ¿no? Pero ustedes han hecho estudios a nivel del PIT-CNT donde se pueda compensar de alguna forma un tipo de recaudación que hoy se da por los aportes patronales con un nuevo tributo por este lado. Sí, nosotros estamos con nuestros asesores viendo cómo impactaría. Por eso te decía, en algunos casos nosotros tenemos algunas experiencias como vemos con la caja bancaria, en algunas gradualidades que se utilizan para las ganancias, y bueno,
sí, obviamente que nosotros las vamos a llevar a estudios y demás. Son propuestas. Por ahí va como decíamos, la propuesta que se hizo ayer. Ahí está, pero tienen como referencia lo que se resolvió para la salida, por ejemplo, de la caja bancaria, que fue por ese lado también. Exacto. ¿Esta va a ser entonces uno de los planteos con los que van a ir al diálogo por la seguridad social? Sí, como decíamos, es uno de los planteos. Nosotros tenemos, como te decía, unas propuestas para el diálogo. Somos muy orgánicos. Esas propuestas van a ir al Congreso. No es la única propuesta que tenemos como tema de financiamiento. Ahí está la financiación de los distintos sistemas. Dentro de esas propuestas también hablamos del pilar de ahorro individual. En esas propuestas tenemos la edad de retiro por delante, las jubilaciones y pensiones mínimas. Tenemos muchos los mecanismos que favorezcan la inmigración y la inserción en el país también. Hay cambios urgentes que nosotros tenemos que plantearnos, como el reconocimiento de años anterior al año 96, eliminar el control de ingreso de las familias al acceso a la pensión por discapacidad y vejez, que creemos que son algunos otros puntos que son fundamentales para solucionar algunos problemas de la seguridad social en general. La unificación del baremo. El baremo es la medición de la discapacidad y tenemos un desfasaje ahí con esa medición que la tenemos que solucionar. Y bueno, hay algunos otros temas que están dentro de ese documento, como también uno de los puntos que hablamos ayer, como con el sistema de cuidados, el tema de la informalidad y el combate. A ver, sobre la informalidad. Sobre ese punto, no, quiero preguntarle dos cosas. Volviendo a la iniciativa esta de este impuesto a las ganancias que sustituiría progresivamente el aporte patronal. Yo le preguntaba si tenían cálculos justamente porque también es cierto que hay muchas empresas del país que apenas les da para llegar a fin de mes, ¿no? Para cerrar los números. E incluso también empresas del agro cuyas ganancias varían mucho, ¿no? Según la zafra, por ejemplo, o los precios internacionales. Entonces, mi consulta por eso iba si habían hecho cálculos de que realmente en cualquier circunstancia entonces se podía sostener algo así en el tiempo, ¿no? Bueno, en cualquier circunstancia no, porque por esto mismo es variable. Ahí lo decimos. Y si es variable, bueno, en algunos momentos puede que puedan pagarse más y en otros no. No todos tenerlo, como por ejemplo que ahora sí. Por eso poníamos el ejemplo. El kiosquito de la esquina sí o sí paga el 7,5 y el sojero paga 1,9. A eso nos referimos. No tengo ahora para pasarte algunos cálculos que se van manejando. Podríamos hacer un informe y tener en un programa, si ustedes quieren, poder plantearlo y buscarle la vuelta para que se entienda mejor la forma de que nosotros presentamos esto. Usted mencionaba lo de la informalidad. Hay oyentes que plantean, bueno, ¿y no convendría ajustar más por el lado de justamente lo que se va de el impuesto a la renta empresarial? Bueno, sí, por eso te decía... ¿Que grava las ganancias de las empresas? Por eso decía que que uno de los puntos también de este documento que nosotros tenemos es las medidas tendientes al combate de esa informalidad. Nosotros debemos combatir la informalidad, obviamente, porque uno de los puntos, porque si no se nos escapan, hay escapes dentro del sistema que tienen que ver con la informalidad. Estaba mirando también mensajes de los oyentes. Voy con una cuestión que aparece, por ejemplo, en más de una oportunidad. ¿Qué pasa, sobre todo, con el hecho de la sustitución de mano de obra? Usted explicaba, bueno, uno de los aspectos que quisieron contemplar tiene que ver con eso. Sí, claro. Con los cambios que se van a dar a futuro por ese lado. Por ejemplo, ahí sí tenemos
no tengo acá los números, pero tenemos el tema de la sustitución de la mano de obra con la caja bancaria, que es uno de los ejemplos que nosotros tomamos, cuando hay una sustitución, por ejemplo, con los cajeros automáticos. Ahí lo que se hizo, fue intentar de que sustituir, que la Seguridad Social no tenga el esfuerzo de que la sustitución por tecnología afecte a la Seguridad Social. Y nosotros ahora estamos teniendo cambios tecnológicos que afectan sí a la Seguridad Social, porque hay un déficit de mano de obra humana cambiado por la tecnología. Entonces nosotros ahí también tenemos que apuntar. Por eso decía que no es solo, nosotros tenemos un documento que no se plantea solo, bueno, nosotros ahora vamos a resolver todos los problemas de financiamiento haciendo solamente este cambio que presentamos ayer, sino que es un conjunto de cambios que nosotros planteamos en un documento que creo que sí nos vamos a sentar y vamos a escuchar también las propuestas del resto de los trabajadores y trabajadoras y llegaremos a un consenso para presentar en esa hoja de ruta que vamos a tener tiempo hasta abril del año próximo para poder llevar a consensos también con el Ejecutivo de la OPP, que es el que marca la hoja de ruta para este diálogo social. ¿Cómo se dio a la interna del PIT-CNT la discusión sobre, lanzar a la opinión pública iniciativas de nuevos tributos en un contexto que se advierte, entre otras cosas, desde el propio Ministerio de Economía y las nuevas autoridades del Ministerio de Economía? Bueno, se necesita inversión, es crucial la inversión en el país para poder financiar incluso un mayor gasto público, pero sobre todo en un contexto de incertidumbre, ¿no? A nivel económico, con lo que tiene que ver, entre otras cosas, con los aranceles. ¿Cómo se dio la discusión sobre este punto? Pensando justamente en no alterar lo que es el clima de inversión o lo que pueden leer las empresas a partir de este tipo de planteos. Bueno, nosotros en realidad, yo si bien no soy parte del Ejecutivo, del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, nosotros presentamos estas propuestas, como te decía, en este documento que fuimos consensuados por todas las corrientes, porque ahí para elaborar nosotros este documento estuvimos todas las corrientes trabajando para poder realizarlo. Después pasa al Secretariado Ejecutivo y ellos, aprueban o no aprueban y así se dio. La discusión de adentro no te la puedo yo decir porque no sé cómo se dio al final, pero yo creo que nosotros tenemos esa particularidad de poder consensuar entre todas las corrientes además, y que creo que habla de la unidad del PIT-CNT y cómo se sale para afuera con algunos planteos que uno si bien está haciendo una oratoria, no habla por sí solo y no es una cuestión personal nomás, sino que, basado en los consensos. Así que yo creo que el Ejecutivo del PIT-CNT no lo vio con malos ojos, porque nosotros en la devolución no tuvimos un cambio ni nada por el estilo en esa presentación, así que yo creo que se están dando las formas de la devolución, a ver cómo lo implementamos en el contexto de presentarlo en el diálogo social. No quiere decir que esto vaya a salir ni nada, son propuestas que se plantean y que se ponen sobre la mesa. Lorena Luján, dirigente del Sindicato de Funcionarios de Salud Pública, integrante del equipo en representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Bárbaro, muchas gracias a ustedes. Que pase bien.